Izebel, la reina. Elías, el profeta. Cuando alguien va hoy día en Israel a Sebastie, lo hace con el exclusivo propósito de admirar las excavaciones realizadas por una expedición arqueológica estadounidense. Investigadores de esa nacionalidad descubrieron allí un gran palacio sepultado bajo una colina. Cambiada de sitio, en la colina, después de años de dura labor, aparecieron las ruinas de una mansión que debía haber sobrepujado por su belleza y sus proporciones a muchos palacios de Oriente. Aún hoy se pueden ver los blancos mármoles con que estaban recubiertas las paredes exteriores. Es de imaginarse cuán maravilloso aspecto presentaba esa residencia cuando la blancura del mármol se destacaba bajo el cielo azul, y un rey y su corte animaban sus salones. Sebastie se halla precisamente en el mismo lugar donde antes se levantaba Samaria, y las ruinas descubiertas son restos de un palacio comenzado a construir por el rey Omri y concluido más tarde por el rey Acab. El palacio de blanco mármol era llamado por el pueblo la Casa de Marfil, debido a los caros marfiles que las caravanas traían de lejanos países a Samaria, convertida por los reyes de Israel en la capital de su país. La vergüenza de Acab. El reinado de Acab estuvo lleno de dificultades. Israel se encontraba en una encrucijada de pueblos. Al norte vivían arameos, fenicios y asirios que lo asediaban. Al sur sostenía una continua lucha con sus hermanos de Yehudá. Acab veía claramente todas esas dificultades y para tener paz en la frontera septentrional casóse con la hija del rey de Fenicia, Izebel de Tiro. La paz de Yehudá aseguróla años después, desposando a su hija Atalía con el príncipe Yoram, del último país citado. Con todo, el reinado de Acab conoció muchos sobresaltos. Deseaba de veras que su pueblo gozase de tranquilidad, pero había un impedimento: el amor que sentía por su mujer fenicia. Por ella sacrificó también sus convicciones. Izebel trajo a Samaria toda su corte de Tiro. La boda, realizada en el palacio del rey, dio lugar a una magnífica fiesta. La casa de marfil estaba adornada lujosamente. Los portales y muros de mármol resplandecían. Una procesión nocturna de antorchas multicolores salió del palacio y se adelantó a recibir a la nueva reina. Los heraldos dejaron oír su saludo con trompetas de oro. 7 días y 7 noches estuvo el pueblo de Holgorio, entregado a una continua y nunca igualada embriaguez. Pero en compañía de la reina Izebel no habían venido solo doncellas y pajes, sino también sacerdotes de Baal, y los grandes carros que traían las ropas y joyas de la reina conducían igualmente las estatuas de ese dios y de la diosa Astarte. En el ala del castillo destinada a la soberana se había preparado una amplia sala en la cual fueron instaladas las imágenes de los dioses. Los sacerdotes colocaron incenciarios y antorchas alrededor de las imágenes, y la reina Izebel encaminábase mañana y noche a la sala de las deidades. La conducta de su mujer producía a Acab dolor y miedo. Creía en el Dios invisible de los judíos, pero no podía impedir que su consorte siguiera creyendo en los dioses de su juventud y les dirigiera sus oraciones. La amaba demasiado para decirle algo. Mientras lo haga en el castillo, consolábase, no me opondré. Pero Izebel no se contestó con eso. Hizo venir de su país a centenares de sacerdotes de Baal y los distribuyó por todo el territorio. En lo alto del Carmelo tenían su santuario. Grandes imágenes recubiertas de oro fueron instaladas allí. Los israelitas se arrodillaban delante de ellas y les ofrecían sacrificios. La diosa Astarte poseía también su templo, al que acudían hombres y mujeres que bailaban la danza de la alegría. Los sacerdotes desenfundaban durante la salvaje danza filosos cuchillos y se inferían tajos en la piel hasta hacer brotar la sangre, mientras hombres y mujeres seguían bailando, tomados de la mano. Acab estaba horrorizado de tamaña idolatría. Pidió a Izebel que renunciara a ella, pero la reina sabía cuánto la quería y que no podía dejar de cumplir sus deseos. No se dio, pues, reposo hasta que el culto de Baal
hubo abrazado todo el país y los profetas del Dios invisible hubieron sido exterminados uno a uno. Los hizo matar o recluir en la prisión, mas se olvidó de uno de los profetas de Dios, que debía hacerse oír muy pronto. Elías ante el rey. Una noche que Acab no podía conciliar el sueño, oyó desde la ventana de su palacio una voz doliente. «Acab, rey de Israel, los profetas de Baal viven, y los mancebos del Dios vivo están muertos». Era tan terrible la melodía que acompañaba a estas palabras, que Acab no podía dormirse. Tenía miedo de dormir, pues la voz de afuera le llegaba al corazón. Envió a sus guardias con orden de traerle a ese hombre. Ocultamente lo hicieron entrar por una puertecilla lateral en la estancia del rey. Este estaba sentado en su canapé cuando introdujeron al hombre extenuado, en cuyo rostro escuálido relucían un par de ojos profundos. Permaneció erguido en presencia del rey, sin inclinarse en señal de reverencia. «¿Quién eres?», preguntó Acab. «¿Por qué interrumpes el silencio de la noche? ¿Por qué vagas por los alrededores del palacio del rey?» «Soy Elías, el tisbita», repuso el hombre. Acab lo miró. «¿Quién te impulsa a correr de un lado a otro por la noche?» «Dios», contestó Elías. «Soy su criado. Yo, Elías, el profeta. En su nombre vengo a decirte, Acab, rey de Israel, que durante 3 años, vive Jehová, no habrá lluvia ni rocío». Elías había pronunciado estas palabras gravemente, en tono bajo y misterioso. Los guardias lo soltaron. El rey miró al suelo en silencio. Cuando alzó los ojos, Elías había desaparecido. El profeta voló hacia el este. Descendió en el arroyo Kerit, en las cercanías del Jordán. Allí había agua del arroyo, y los cuervos le traían diariamente pan y carne, de modo que no sufría hambre. Cuando la sequía se extendió por el país y se cumplió su profecía, Elías fuese bien alto al norte, más allá de Sidón. En las proximidades de la costa levantábase una ciudad llamada Sarepta. Dios le había mostrado esa ciudad en sueños y le había dicho además: «Vive allí una viuda que cuidará de ti». Elías cruzó la puerta de la ciudad de Sarepta. Junto a la fuente vio a una pobre anciana que recogía leña del suelo. «Mujer», le dijo, «ruégote que me traigas un poco de agua, pues tengo sed, y un bocado de pan, pues tengo hambre». «Seas quien seas extranjero», contestó la mujer, «agua puedo darte, pero pan no, porque tengo muy poca harina y solo algunas gotas de aceite para mi hijo». «Toma la harina y el aceite», contestó Elías, «y fríeme un pastel, y no sabrás más lo que es estar necesitada». Asombrada y desconfiada, la mujer le obedeció. Elías bebió y comió. Luego dijo: «Fríe ahora otro para ti y tu hijo». La mujer se acercó incrédula a las vasijas. Había utilizado lo poco que le quedaba de harina y de aceite, pero cuando miró la aceitera, la vio llena hasta el borde. También el arcón estaba repleto de la más fina harina. Elías, parado al lado de ella, se reía. «Ni el aceite ni la harina», dijo, «se terminarán nunca. Dios te recompensa por lo que has hecho por mí». La viuda de Sarepta comprendió que había dado albergue a un hombre milagroso. Elías en la montaña. La sequía achicharraba el país. Pronto fueron consumidas las reservas y se dejó sentir el hambre. Acab se acordaba a menudo de las palabras de Elías. Al principio sintió arrepentimiento, pero después se encolerizó y envió a los soldados por todo Israel en busca del profeta, que había desaparecido sin dejar huellas. Elías se encontraba entonces a buen recaudo en la costa de Sidón, y cuando los soldados regresaron con las manos vacías, el rey experimentó un odio más intenso aún por el profeta, y ansió que llegara el día en que pudiese encerrarlo en la cárcel y ponerlo a disposición de los sacerdotes de Baal. Una noche, era poco antes de que finalizara el 3er año de sequía, volvió a oír el rey la canción de Elías. «Acab, rey de Israel, los profetas de Baal viven, y los mancebos del Dios vivo están muertos». Acab despachó inmediatamente a los guardias en su busca. Lo capturaron y trajeron a presencia del rey. Pero cuando Elías volvió a encontrarse delante de él, pálido, con sus ojos profundos encendidos de pasión y el cabello revuelto caído sobre la alta frente,
Acab sintió desvanecerse su cólera y preguntó titubeando: «Elías, ¿por qué interrumpes el silencio de la noche?». Mas se acordó enseguida de los 3 años de hambre y de la miseria que reinaba en el país, y le gritó: «¿Por qué traes la desdicha al país, perdición de Israel que eres tú?». Elías contestó sereno y con voz vibrante: «No soy yo la perdición de Israel, sino tú y toda tu casa. Os habéis apartado del Eterno y dirigís vuestras oraciones a Baal. Por eso padece hambre el país, por eso lanza gemidos el pueblo». Acab guardó silencio, pero Elías siguió gritando: «450 sacerdotes de Baal comen en la mesa de Izebel. 450 sacerdotes de Baal engordan en la casa del rey israelita». El soberano empalideció. Hizo señas a los guardias de que se retirasen y se quedó solo con Elías. «Tienes razón, Elías», dijo. «Tienes razón. 450 sacerdotes de Baal comen en la mesa de Izebel. Izebel ama a Baal. Yo, en cambio, Elías, yo amo al gran Dios de Israel». Elías miró al rey. Sabía que decía la verdad. Por primera vez le hizo una reverencia. «Que viva largos años el rey de Israel», exclamó. «Te agradecería que cumplieras un deseo mío. Reúne mañana al pueblo en el Carmelo. Estarán allí los sacerdotes de Baal, y el pueblo mismo decidirá quién es el verdadero Dios, si el visible Baal o el único Dios de Israel». En la cumbre de la montaña congregóse el pueblo. Los sacerdotes de Baal se habían reunido en la espesura del bosque. El cielo estaba de un azul claro. La atmósfera era tan traslúcida que más allá de la ensenada de Aco alcanzaba a verse la cúspide nevada del Hermón. El mar extendíase como un espejo. Ni el menor soplo de viento movía las copas de los pinos. El bochorno hacíase sentir sobre hombres y plantas. El pueblo esperaba, excitado, y miraba a Elías, que, sereno su rostro escuálido, manteníase entre los gesticulantes sacerdotes de Baal. De súbito oyóse la voz de Elías. «¡Silencio!», exclamó alguien. «Elías el tisbita habla». «Elías», gritó otro. «Eliyahu el tisbita, Eliyahu el profeta, Eliyahu de Galaad», prorrumpieron muchos. De nuevo sonó la voz clara del profeta. «Profetas de Baal», dijo, «lidiaremos por el verdadero Dios. Tomad un toro, degolladlo, colocadlo sobre el altar, disponed leña debajo, pero el fuego pedidlo a vuestro Dios. Si lo manda, prueba será de que es un Dios. Si no lo manda, apelaré al mío y le pediré fuego para mi holocausto, pues yo haré lo mismo que vosotros». Un aullido afirmativo de los sacerdotes de Baal fue la respuesta. Los 450 sacerdotes bailaron alrededor de su víctima y pidieron fuego, pero el fuego no acudía. Entonaron una canción, el fuego seguía sin presentarse. El clamor se volvió entonces más agudo. Pero inútiles eran las oraciones. El fuego continuaba oculto. La danza tornóse cada vez más salvaje, la canción más desesperada y jadeante. Los sacerdotes desenfundaron sus navajas y se tajearon la piel de la cara. Era horrible verlos bailar, bañados de sangre y con las navajas en la mano, pero ni aun ese baile frenético pudo hacer brotar una chispa. Se desplomaron agotados. Elías adelantóse entonces en medio de ellos y exclamó: «Pueblo de Israel, ¿hasta cuándo bailaréis sobre 2 cuerdas? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Mas veréis que vuestro Dios es el verdadero Dios». Colocóse delante de su holocausto y rogó a Dios: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Escúchame, mi Dios, escúchame, para que yo no quede como un embustero delante de tu pueblo». Un fuego descendió de súbito del cielo. Cayó sobre el holocausto de Elías, consumió la leña, quemó el toro y hasta secó el agua que Elías vertiera en una zanja alrededor del altar. Cuando el pueblo vio esto, arrojóse al suelo en señal de reverencia ante el milagro de Dios. «¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios!», exclamaron como un solo hombre.
Corrieron hacia los sacerdotes de Baal, que estaban inmovilizados de asombro, los arrastraron hacia el arroyo Quisón y allí los ultimaron. Elías volvió a subir al Carmelo. El bochorno seguía pesando sobre la tierra y el mar como un hierro candente. El mar parecía una masa viscosa y los barcos se arrastraban con velas flojas, como aves cansadas. Del otro lado veíase la gran planicie de Emek Jezreel, con sus verdes llanuras que se habían vuelto grises. Las plantas no extendían más sus hojas, que se inclinaban desmadejadas hacia el suelo. Todo estaba como muerto por el calor. Elías envió a su criado a la cumbre de la montaña y le dijo: «Ve y mira hacia el mar». 7 veces retornó el criado y su respuesta era siempre: «No veo nada, señor. El calor se extiende como una mala fiebre sobre el agua». «Ve otra vez», insistía Elías. Cuando el criado volvió por 8ª vez, dijo: «Señor, sobre el mar se adelanta una pequeña nube, pequeñísima, no más grande que un puño». Elías dio un salto. «¡La nube!», gritó. «¡La nube! ¡Corre! ¡Apúrate! Ve a ver a Acab y dile en mi nombre: haz unquir los caballos a tu carroza de guerra y vuélvete a la llanura antes de que la lluvia te detenga». Apenas se hubo oído el mensajero, encapotóse el cielo. Por primera vez desde hacía 3 años empezó a soplar el viento. Abriéronse los nubarrones y la lluvia se volcó sobre las montañas y valles, sobre plantas, bestias y hombres. El rey Acab dirigíase mientras tanto apresuradamente en su carroza de guerra a la llanura de Jezreel. Cuando Elías vio el carro, descendió sobre él el poder de Dios y corrió delante de su soberano hasta después de Jezreel. La reina Izebel se encontraba en sus estancias, acompañada de las criadas que trajera consigo de Tiro. De pie delante de ella, un mensajero le informaba de los horribles acontecimientos ocurridos en el monte Carmelo. La cólera dominó a la soberana y envió a Elías un mensajero para que le dijese: «Que me castiguen los dioses si no sufres mañana la misma suerte que has hecho sufrir a los sacerdotes de mi dios Baal». Elías huyó inmediatamente al desierto. A la altura de Berseba, punto extremo de Judea, mandó a su criado de regreso y prosiguió solo su camino. En medio del ilimitado mar de arena veíanse unas mantas. Cansado, fue a refugiarse entre ellas. Todo le parecía falto de sentido. Dios no le había dado nunca descanso. Pensó en los sacerdotes de Baal degollado. Su recuerdo le atormentaba. Sentóse exhausto y deseó la muerte. «Basta ya, Jehová», dijo, «recibe mi alma, pues no soy más fuerte que mis antepasados». Miró a su alrededor. El desierto se extendía hasta perderse de vista. En lontananza hundíase derecho el reverberante disco solar. No se veía una sola huella de pie humano en la profunda arena. Hacía varios días que Elías no comía. «Está bien así», díjose, «me acostaré y me quedaré dormido para siempre». El sol se había puesto. Elías se acostó y pronto durmióse profundamente. No supo nunca cuánto tiempo había estado dormido. De pronto alguien le tocó en el hombro. Despertóse, abrió los ojos y vio a un ángel que le decía: «Levántate y come». Elías miró hacia donde le señalaban y vio junto a su cabeza un pan y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor lo tocó por 2ª vez y le dijo: «Levántate y come, pues tendrás que caminar mucho». Elías hizo lo que le ordenaban, comió y bebió, y sintió alentar en sí una fuerza enorme. Púsose entonces de pie y caminó muchos días y muchas noches sin comer ni beber, hasta llegar al monte Joreb. Penetró en una cueva y pasó allí la noche. Al día siguiente se dijo: «Esta es una montaña sagrada. Dios debe residir aquí». Esperó a Dios. Estalló una terrible tempestad, pero Dios no estaba en ella. Hubo un temblor de tierra. También del temblor se hallaba Dios ausente. Produjóse después un fuego, mas tampoco en el fuego se ocultaba Dios. Tras el fuego vino un suave, blando susurro. Cuando Elías lo oyó, tapóse el rostro con su manto. Saltó y se detuvo junto a la entrada de la cueva. De inmediato oyó el murmullo de la voz de Dios. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó la voz. «Me he afanado por servirte», fue su respuesta. «Israel te ha abandonado.
tus profetas están muertos. Solo yo he quedado, y ahora tratan de quitarme también a mí la vida. Toma tu callado y retorna, dijo Dios. Unge a Jehú, rey de Israel, y designa a Elisha tu sucesor. Muchos hombres morirán en Israel, pero todo aquel que no ha doblado aún la rodilla delante de Baal y no lo ha besado con sus labios, quedará vivo. Elías obedeció, tomó su callado y se puso en marcha en dirección de Israel. En el camino encontró al labriego Elisha. Tomó entonces su manto y lo arrojó sobre sus hombros. Esa era la señal con que los profetas elegían a sus sucesores. Elisha conocía la costumbre. Desde hacía largo tiempo amaba a Elías, el celoso de Dios. Se despidió de su padre y siguió a su maestro.